50 consejos para personas que quieren iniciarse en el mundo del tarot. Estudia y comprende los arcanos. Familiarízate con los 78 arcanos del tarot, incluyendo los arcanos mayores y menores. Adquiere un mazo de tarot. Elige un mazo con el que te sientas conectado y cómodo. Hay muchos diseños y estilos, así que elige uno que te atraiga. Limpieza y consagración del mazo. Antes de usarlo, purifica y carga tu mazo con tu energía positiva. Establece un espacio tranquilo, crea un lugar tranquilo y libre de distracciones para tus lecturas. Medita y centra tu energía. Antes de una lectura, toma unos minutos para calmar tu mente y enfocar tu energía. Establece una intención. Antes de empezar, define el propósito de la lectura y qué quieres lograr con ella. Familiarízate con los significados. Aprende los significados básicos y tradicionales de cada carta. Confía en tu intuición. No tengas miedo de interpretar las cartas según tu propia intuición y sentimientos. Practica a menudo. La práctica te hará sentir más seguro y mejorará tus habilidades. Mantén un diario de tus lecturas. Registra tus interpretaciones y las respuestas que obtuviste. Esto te ayudará a seguir tu progreso. Sé claro en tu pregunta. Formula preguntas específicas y evita preguntas ambiguas. Conoce tus propios límites. Si hay temas que te hacen sentir incómodo, no temas establezcan límites claros. No predigas la muerte ni enfermedades. Evita interpretar cartas de manera literal en temas sensibles. Aprende a leer las combinaciones de cartas. Observa cómo las cartas interactúan entre sí para obtener un mensaje más completo. No te obsesiones con las predicciones futuras. Recuerda que el tarot ofrece orientación, pero no determina el futuro de manera absoluta. Desarrolla tu propia técnica de mezcla y distribución de cartas. Encuentra un método que te sientas cómodo usando. Sé paciente contigo mismo. No te preocupes si al principio sientes que tus interpretaciones son un poco vagas. Escucha a tu cliente. Si estás leyendo para alguien más, escucha sus preguntas y comentarios. Esto puede darte pistas importantes. No te sientas presionado para dar respuestas inmediatas. Si necesitas tiempo para reflexionar, tómalo. Aprende sobre numerología y simbolismo. Esto puede añadir profundidad a tus interpretaciones. Utiliza tu creatividad. No tengas miedo de dejar volar tu imaginación al interpretar las cartas. Lee libros y recursos sobre tarot. Amplía tu conocimiento con diferentes perspectivas y enfoques. Practica la empatía y la compasión. Trata a tus clientes con respeto y sensibilidad. Sé consciente de tus emociones. Si estás emocionalmente afectado, es mejor no realizar una lectura. Mantén la mente abierta. No te refieres a una única interpretación. Las cartas pueden tener múltiples significados. No temas hacer preguntas de seguimiento. Si necesitas aclarar algo durante una lectura, no dudes en preguntar. Evite hacer lecturas cuando esté cansado o distraído. Tu concentración es clave para una lectura precisa. Acepta que no siempre tendrás respuestas claras. A veces las cartas pueden ser ambiguas, y está bien. Cuida tu energía. Asegúrate de estar en un estado emocional equilibrado antes de realizar una lectura. Establece un ritual de cierre. Después de una lectura, tómate un momento para agradecer y cerrar la sesión. No dependes únicamente del tarot. Úsalo como una herramienta complementaria en tu vida, no como la única fuente de orientación. Acepta que no eres infalible. A veces tus interpretaciones pueden estar equivocadas y está bien reconocerlo. Aprende sobre la historia del tarot. Conocer su origen y evolución puede darte una comprensión más profunda. No te dejes llevar por prejuicios. Evita juzgar a las personas basándote en las cartas que salen. No temas modificar las reglas. Si sientes que un enfoque diferente funciona mejor para ti, no dudes en adaptarlo. No leas por miedo o ansiedad. Si estás demasiado emocional o ansioso, es mejor posponer la lectura. Aprende a confiar en el proceso. Confía en que las cartas te guiarán de la manera que necesitas en ese momento. Estudia diferentes métodos de lectura. Hay muchos tipos de tiradas, así que experimenta con diferentes enfoques. Mantén una actitud positiva. La positividad y la apertura de mente son clave en el tarot. No te sientas presionado para dar respuestas concretas. A veces las cartas ofrecen consejos en lugar de respuestas directas. Desarrolla tu propia relación con las cartas. No te sientas atado a las interpretaciones tradicionales si sientes una conexión personal con una carta. Comparte tu conocimiento con respeto. Si decides enseñar tarot, hazlo con humildad y sin imponer tus creencias. Mantén una actitud ética. No uses el tarot para manipular o dañar a otros.